Hola, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente con nuestra clase de guía esencial de la Biblia. Un recorrido completo de todos los 66 libros. Espero que ya tengan el libro y lo están estudiando diariamente. Vamos a terminar con la sección hoy, cómo leer y entender la Biblia. Fue la primera parte, la introducción, y con las preguntas de la semana pasada o de la otra vez que estuvimos en clase, eh, ¿qué significa que la Biblia es theopneustos? No sé si recuerdan esa palabra, lo cual significa que es exhalado por Dios, exhalado. Es un poquito complicado poder entender que son seres humanos que Dios usó para escribir la Biblia, pero es Dios quien está hablando a través de ellos, a través de estos profetas, a través de Samuel y Moisés, Pablo. Ellos estaban escribiendo, tal vez no sabían que algún día iba a ser parte de la escritura, lo que estaban escribiendo, pero Dios estaba en ellos hablando, exhalando. Así que todas las palabras de la Biblia, todos los libros son theopneustos. Se traduce muchas veces inspirados, pero la palabra significa exhalado por Dios. Dios es quien habló. Es un misterio cómo exhaló Dios la Biblia cuando los seres humanos escribieron estos libros, pero de todas maneras sabemos que por tanto la Biblia no tiene ningún error porque es totalmente exhalado por Dios. Vamos a continuar hoy una nueva sección que se llama Origen, Transmisión y Canonización de los libros del Antiguo Testamento. Nuestro primer enfoque va a ser el Antiguo Testamento y vamos a pensar en cuáles son los libros que pertenecen en la Biblia. Tenemos la palabra canón. Canón significa la colección de 66 libros, el número total de los libros en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esta palabra canón viene de una palabra griega que es canón, lo cual significa una vara para medir, una vara para medir. Así que cuando hablamos del canon bíblico, estamos hablando de los libros acreditados, los libros dados por Dios, los libros inspirados por Dios. Eh, y sus enseñanzas definen la creencia, nuestra fe, las doctrinas que debemos de creer y la práctica correcta. Tenemos 66 libros totales, 37 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 29 libros en el Nuevo Testamento, 29 libros en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo fue establecido el canon? ¿Y qué tal de otros libros? ¿Hay otros libros que deben pertenecer al canon bíblico? ¿O algunos libros fueron excluidos? ¿Y cuál fue el proceso para determinar cuáles libros pertenecen al canon? Hoy vamos a dar el enfoque en el canon del Antiguo Testamento. Bueno, sabemos y ya estudiamos esto, que los primeros 5 libros de la Biblia se llama o el Pentateuco, lo cual es una palabra griega, significa 5 libros o 5 rollos. O también a veces se llama el Torá, lo cual significa instrucción, es una palabra hebrea. Pentateuco o Torá son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Según la Biblia, estos 5 libros fueron escritos por Moisés, y Moisés probablemente escribió estos libros durante la jornada de Israel en el desierto mientras se dirigían de Egipto a Canaán. Y en ese transcurso de tiempo Moisés escribió estos 5 libros. Eh,
Entonces, si consideramos de qué se tratan los libros, Génesis, de primer capítulo hasta el 10, se trata de historia primigenia. Historia primigenia. Tenemos la creación del universo, la formación del mundo, la creación de la vida, narraciones del huerto de Edén, el diluvio, historia primigenia. Pertenece a un tiempo de la historia cuando no había seres humanos para poder transmitir esa información. Es antes, o por ejemplo en la creación del universo, nadie estaba ahí para verlo. Entonces de Génesis 11 a 50 es la historia patriarcal, o sea, historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José se llaman patriarcas. Los libros Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio narra historia donde Moisés participó, porque él fue parte de estos eventos de que se trata en estos libros de Éxodo a Deuteronomio. Entonces podemos ver cómo Moisés sabía cómo contar la historia en Números, por ejemplo, porque él participó, él es un testigo, oyó. Pero una pregunta que a veces tenemos: ¿cómo sabía Moisés las palabras precisas que Abraham habló? Porque Abraham, los eventos de la vida de Abraham viene siendo 600 años antes que Moisés escribiera el libro de Génesis, por ejemplo. ¿Cómo Moisés sabía la manera que Dios creó el universo? Porque él no fue testigo de estos eventos. Y la respuesta, hay varios aspectos de esta respuesta. Primeramente, creemos en la inspiración, que estos libros son theopneustos, exhalados por Dios. Dios puso en Moisés las palabras precisas que Dios quería que escribiera. Esa doctrina se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Theopneustos, esto lo consideramos la vez pasada. Pero probablemente, aparte de la inspiración, Moisés también empleó fuentes. Había maneras de los escritores para investigar y para saber el pasado. Por ejemplo, había tradiciones orales. En los tiempos bíblicos, la historia fue preservada a través de tradiciones repetidas y memorizadas de generación a generación. Antes que hubiera libros, por ejemplo, esta fue la manera de una generación transmitir a la siguiente generación de dónde vienen, cuál es el pasado, tradiciones orales repetidas. Y también había escritos, había libros. Por ejemplo, en Números 21:14, por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor, Baeb, que está en Sufá, y los arroyos del Arnón, y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ar y descansa en la frontera de Moab. Así que Moisés empleó este libro, libro de las guerras del Señor, así se llama, y Moisés utilizó este libro porque él lo conoce. Por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor. Este libro ya no lo tenemos, se ha perdido, pero existía en los tiempos que Moisés escribió Números, y él lo usó como fuente. Probablemente también tenía otros libros que sirvieron como fuentes para él contar la historia. A veces las personas creen que la gente en esos tiempos no sabían escribir, pero dice en el libro, se conoce que alfabetos
rudimentarios circularon a principios del segundo milenio antes de Cristo, y con el descubrimiento de la piedra de Palermo tenemos evidencia sólida de que los egipcios escribieron registros históricos detallados en el texto jeroglífico, al menos ya en el 2600 años antes de Cristo, una época que precedió a Moisés por más de 1100 años. Así que antes de Moisés, 1100 años antes, los egipcios ya tenían registros históricos detallados con el idioma de ellos, los jeroglíficos, y tenemos la piedra, esta piedra de Palermo, que es un testigo de que los seres humanos ya tenían historias en ese tiempo. Algunas de las más grandes excavaciones arqueológicas modernas han descubierto textos antiguos no bíblicos que se asemejan a los relatos bíblicos del diluvio de Noé y la torre de Babel. Estos textos datan de 1600 años antes de Cristo y antes, y a grandes rasgos ellos corroboran el libro de Génesis. Así que aquí tenemos la epopeya de Gilgamesh. Es un ejemplo de un libro, no es bíblico, es de antes de que Moisés escribiera, pero dice: Gilgamesh viaja una gran distancia para encontrarse con Utnapishtim, a quien los dioses le concedieron la inmortalidad después de construir un arca para sobrevivir a un diluvio masivo. Interesante, este libro no es bíblico, no pertenece a la Biblia, habla de un tal Gilgamesh que construyó un arca para sobrevivir un diluvio. Es interesante, lo cual quiere decir que hay muchas similitudes de esos otros escritos con lo que dice la Biblia. Si hay varios libros que hablan de un diluvio masivo, entonces ese diluvio tuvo que haber pasado. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento no identifican su autor y tampoco la fecha cuando se escribió. Pero a través de los siglos, los creyentes, tanto los que estudian la Biblia, judíos y cristianos, han podido identificar los autores y las fechas por el estudio intenso de los libros y de la historia de sus tiempos. Sin embargo, hoy en día hay muchos críticos que alegan que los libros de Moisés, por ejemplo, fueron escritos centenares de años después de las fechas tradicionalmente asignados a ellos y por otros autores, no por Moisés. Por ejemplo, se plantea que el Pentateuco, el Torá, en realidad fue escrito casi 1000 años después de Moisés. Entonces, él no fue quien los escribió. En su versión extrema, esta teoría incluso sostiene que hombres como Moisés y Abraham nunca existieron. Los patriarcas y sus historias fueron supuestamente inventadas por sacerdotes que trataron de proporcionar historias inspiradoras de esperanza durante años difíciles para la nación, cuando los hebreos se encontraban exiliados en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, que los sacerdotes de esa época, de la época del exilio, inventaron las historias de los patriarcas para animar a Israel cuando estaban en el cautiverio de Babilonia. Eso es lo que alegan algunos expertos. ¿Cuáles son los motivos para estos expertos? No creer que Moisés ni existió, y mucho menos que él escribió los primeros 5 libros. ¿De dónde viene su duda? Bueno, hay dos partes. Número uno, el escepticismo. Generalmente estos expertos son profesores de la universidad y no creen en Dios, no creen en milagros o ninguna cosa sobrenatural. Por eso dudan.
Otra, otra causa son los anacronismos. Anacronismos. Un anacronismo es un error que consiste en presentar algo como propio de una época a la que no corresponde, cosa impropia de las costumbres o ideas de una época. Por ejemplo, aquí hay un escéptico, uno de esos profesores que son escépticos y no creen. Él escribe en esta website: en mi publicación de hace un par de días afirmé el hecho que consideré un hecho de que el Moisés histórico, y luego dice, si es que hubo uno, y luego dice, de lo cual dudo, no pudo haber escrito partes del Pentateuco. No creo que haya escrito ninguna de las partes. Bueno, ya que, entre otras cosas, no creo que existiera, dice el experto. Debido a la mención del pueblo de los filisteos y de la ciudad de Beerseba, ninguno de los cuales existía en el siglo 13 antes de Cristo, cuando debió haber vivido, si vivió. En otras palabras, ya que en Deuteronomio, en el Pentateuco, hace referencia a los filisteos, o los filisteos, y hace referencia a la ciudad de Beerseba, y dice, esos son anacronismos, porque cuando Moisés vivía en el siglo 12 antes de Cristo, en el siglo 13 antes de Cristo, esas cosas no existían. No había filisteos todavía en la tierra de Israel. No habían llegado. Y la ciudad de Beerseba no existió hasta un siglo después, el siglo 12. Eso es lo que alega el experto. Es un ejemplo de un anacronismo, el uso de la palabra filisteos cuando se supone que no existían. Los escépticos toman esto como una prueba de que los libros y todas las historias que contienen se originaron mucho más tarde de lo que popularmente se cree, y que los sacerdotes que inventaron estas historias de vez en cuando cometían un desliz y colocaban nombres y palabras contemporáneas en los escenarios antiguos. Es decir, que los sacerdotes no tomaron en cuenta, cuando ellos escribieron, había filisteos, habían estas ciudades como Beerseba, y pensaban que en el tiempo de Moisés existían, pero se equivocaron. Bueno, ¿cómo vamos a responder a los escépticos? Las leyes y las costumbres y las situaciones políticas que se describen en el Pentateuco encajan de forma natural con el segundo milenio antes de Cristo y antes. Esto se demuestra por el descubrimiento, como ya hablamos, de muchos textos no bíblicos y artefactos de esa época. Es improbable que sacerdotes poco éticos, vamos a decir, son de poca ética porque están inventando historias que realmente son mitos, si esto fuera verdad. Es improbable que sacerdotes poco éticos, separados 1000 años o más de las situaciones históricas que se describen en el Pentateuco, pudieran haber logrado algo tan exacto. En otras palabras, la Biblia coincide exactamente con otros libros no bíblicos de la misma época. No hay anacronismos en ese sentido. Entre los escritos antiguos contemporáneos al Antiguo Testamento se incluyen textos cananeos de Ugarit que muestran similitudes lingüísticas y temáticas con la literatura bíblica, en particular con himnos y mitos, como un paralelo al Salmo 29. Los textos mesopotámicos, como el Enuma Elish, es un texto no bíblico de la época de Mesopotamia, y otros mitos de la creación ofrecen una visión contrastante del propósito de la humanidad en comparación con la visión del Antiguo Testamento de los humanos como imágenes divinas.
Es decir, en estos mitos de la época, que no son de la Biblia, habla de la creación de los seres humanos por los dioses para que los seres humanos puedan atender a los dioses con sacrificios, proveerles comida. Es un contraste muy grande con la Biblia, que presenta a Dios creando seres humanos como imágenes divinas. Los textos egipcios, aunque citados con menos frecuencia en el Antiguo Testamento, contextualizan su mundo cultural y lingüístico. Finalmente, hallazgos arqueológicos como la inscripción de Siloé y las estatuas de reyes bíblicos proporcionan evidencia extra bíblica de figuras y eventos históricos mencionados en el Antiguo Testamento, corroborando sus narrativas. Y esta respuesta viene de Google Inteligencia Artificial, pero es muy correcto en todo lo que dice. Estas teorías de los escépticos no tienen sentido realmente. ¿Cómo podían los sacerdotes esperar dar ánimo a sus compañeros hebreos oprimidos en Babilonia en el cautiverio, inventando historias que no guardaban ninguna semejanza con su situación? Es inimaginable que las masas de hebreos se dejaran engañar por una estratagema tal y optaran por basar toda su cosmovisión en falsas historias que un grupo de clérigos inventores les transmitió. Esto realmente no tiene sentido. Pero ¿cómo explicamos los anacronismos? Hay una explicación de anacronismos. Con el transcurso del tiempo, vamos a decir, Moisés escribió sus 5 libros, de Génesis hasta Deuteronomio, usando nombres de la época, los nombres de la época, el vocabulario que él emplea en hebreo, o las situaciones políticas que él describe en Egipto y en esas partes del mundo. Con el transcurso del tiempo, la capacidad de comprender el lenguaje original se iba disminuyendo. Eso podemos darnos cuenta, por ejemplo, si tratamos de leer un libro antiguo, los nombres, el vocabulario, batallamos porque es algo muy antiguo. Así que para aliviar este problema, los guardianes sacerdotales de los sagrados oráculos actualizaron los textos en momentos claves para reflejar el uso contemporáneo de las palabras y las situaciones geopolíticas. Es decir que sí, los sacerdotes cambiaron un nombre antiguo de una región por un nombre más entendible en el uso generaciones después. Los sacerdotes de vez en cuando venían haciendo algunos pequeños cambios para que la Biblia continuara siendo claro para la generación. Y aquí tenemos ejemplos de lo que estamos hablando. Y Judá, en Jueces 1:10, Judá marchó contra los cananeos que habitaron en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Ok, entonces el autor original posiblemente usó el nombre Kiriat Arba, pero ya en las generaciones después no había conocimiento de que era Kiriat Arba porque el nombre cambió a Hebrón. Entonces el autor aquí, uno de los sacerdotes, insertó Hebrón y la explicación antes era Kiriat Arba. Otro ejemplo tenemos en 1 de Samuel 9. Y el criado volvió a responder a Saúl: aquí tengo la 4ª parte de un siclo, unos 3 gramos de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Paréntesis, insertado